Listo, ok, listo. Entonces vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Juan, como siempre, capítulo 8. Y recuerden, emprendimos este proyecto de estudiar todo el Evangelio de Juan, versículo por versículo, hasta el capítulo 21. Ya pasamos la mitad de este capítulo 8 y entramos la semana anterior, hace un par de semanas más o menos, ya entramos a este tema del versículo 31 y el versículo 32, lo vamos a leer, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les decía que tienen que, sí, ya está grabando, ¿verdad? ¿Sí? Les decía que al leer el pasaje hay palabras claves, ¿sí? Y desde hace un par de semanas venimos enfocándonos en estas palabras que son claves, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con esto. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, en el versículo 31, creer, ¿sí? Hoy vamos a explicar en detalle que yo no había entendido. Esta palabra creer, permanecer. ¿Se acuerdan? La semana anterior hablamos de permanecer en la Biblia o de permanecer en su palabra. Y hoy vamos a hablar también de ser discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este es el tema. Estamos hablando de esta verdad. Estamos hablando de que esta verdad nos hace libres. ¿Libres para qué? Bueno, ya hemos explicado algunos detalles. Hoy quiero todavía avanzar más en este concepto de la verdad y cuál es el efecto de la verdad en sus vidas, en mi vida. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Pero antes de entrar a este tema, necesito explicar algo muy importante. Nada más les voy a pedir un favor: cuando ya no se entienda, cuando ya la lluvia compita con la voz, ustedes me avisan, me hacen una seña para parar el video y dar un chance y esperar a que la lluvia pase, ¿sí? Por favor. Les decía, hoy quiero empezar explicando algo que es muy importante. Quiero decirles que ustedes y yo, como creyentes, muchas veces solemos descuidar, no prestamos atención a la forma correcta de predicar el Evangelio, ¿sí? Descuidamos los detalles, descuidamos cuál es la forma correcta de presentarle el Evangelio a una persona. ¿A qué me refiero? Ok, muchas veces a la hora de plantear las cosas, no lo hacemos de la forma en la que tenemos que hacerlo, ¿sí? Voy a recordarles algo que tenemos que entender todos. Ninguna persona puede convertirse, ninguna persona le puede entregar su vida a Cristo si no entiende lo que está haciendo, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro. Nadie puede entregarle racionalmente, inteligentemente su vida a Cristo si no entiende lo que va a hacer. Así es que mi responsabilidad es explicar detenidamente cuál es la decisión que va a tomar. Hay personas, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hay personas, por ejemplo, que dicen, ¿se han topado con gente así? Yo me he topado decenas. Gente que me dice esto: Alex, es que yo tengo a Cristo desde siempre, desde niño, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿A qué me refiero? Esto que acabo de decir no es otra cosa más que una idea romántica acerca de Cristo. Mucha gente da por sentado que incluso Dios los está escuchando. Escuchen todo lo que les estoy diciendo, porque esto es muy serio, ¿sí? Pero cuando este tipo de personas llegan a la Biblia o se encuentran con la palabra de Dios, entonces descubren algo que es muy triste, que lamentablemente los hombres por naturaleza no tenemos ninguna relación con Dios. El hombre no tiene ninguna relación con Dios. El hombre natural, por su naturaleza, no puede tener una relación con Dios, ¿sí? El hombre no conoce a Dios. Pero la persona solamente se da cuenta de esto cuando va a la Biblia. De otra forma, no lo sabe, ¿sí?
Ok, y esto que acabo de decir, no sé, esta es la única respuesta que yo he encontrado. Es la única forma de justificar, la única respuesta lógica que a mí me explica el comportamiento de la humanidad en este instante. El hombre no conoce a Dios. Y esa es la razón por la que estamos viviendo como hoy estamos viviendo. Alguien me contaba acerca de su nieta, una persona me contaba acerca de su nieta, escuchen porque se les va a parar el pelo. Y nos contaba, su nieta tiene 10 meses apenas, ¿sí? 10 meses. Y decía que la mamá de esta niña, tiene a una niña y a un niño. El niño es un poco más grande que ella, pero los puso a jugar. Y llegó un momento en donde la mamá decidió sacar a la niña del juego. Y fue cuando esta niña, esta hermosura de niña empezó a transformarse. Empezó a tirar patadas, empezó a pegar gritos, la mamá se le cayó la cara de la vergüenza al ver a aquella niña haciendo aquella escena. La mamá se vuelve donde su papá, donde el abuelo, y le dijo: papá, no sé qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, etcétera. Bueno, fue toda una cosa, fue todo un caos, ¿sí? 10 meses de edad, solo 10 meses de edad. Esta niña, sin duda alguna, todavía no sabe diferenciar las cosas más importantes de la vida, pero desde esta edad, e incluso antes, ya empezó a manifestar algo, ¿sí? Algo que es lo que tiene a toda la humanidad como dando pasos en la dirección en la que hoy está dando pasos, que una estructura corrompida. ¿Sí? Una estructura que solo confirma que el hombre no tiene ninguna relación con Dios. ¿Sí está claro? Todos los seres humanos nacemos con esta estructura. La única explicación que yo encuentro lógica es esta. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera en el hombre, si verdaderamente Dios estuviera en el hombre, ¿saben qué hubiera hecho esta niña? ¿Saben qué hubiera hecho? Esta niña, si Dios estuviera en la estructura de esta niña saltaría a los brazos de su mamá, brincaría a los brazos de su mamá y le hubiera dicho: sí mamá, si hubiera sabido hablar, sí mamá, lo que tú quieras, ¿sí? Pero en lugar de hacer esto, se revela, y además de que se revela con la persona que más la quiere. ¿Se imaginan? Con la persona que más la cuida, con la persona que siempre está atento a ella y fue capaz de reaccionar como reaccionó. ¿Sí? Ok, ¿qué fue lo que le pasó a esta niña? Pues lo mismo que nos pasó a todos nosotros. Dice la Biblia que ustedes y yo traemos por dentro, justamente al nacer, una estructura corrompida. Y esta estructura es la que nos lleva a vivir la vida como llegamos a vivirla. ¿Sí? El hombre, en otras palabras, el hombre está echado a perder. ¿Y cómo es que puede este ser humano vivir correctamente? ¿Cómo es que puede abandonar esta estructura? Porque precisamente venimos hablando de esto ya hace varias semanas. Es verdad, y ustedes lo van a confirmar, es verdad que existe la conciencia. Sí, todos ustedes tienen una conciencia, ustedes y yo. Y a veces, por motivos de conciencia o por razones de conciencia, nos sentimos impulsados o conmovidos para hacer cosas correctas, ¿sí? Para tratar de arreglar lo que hicimos, que estuvo mal. Pero generalmente, la gran mayoría de las veces, el hombre no tiene las herramientas para vivir su vida como debería de vivirla. ¿Sí está claro? La Biblia nos dice que Dios necesita intervenir en esta estructura. La Biblia dice o enseña que Dios necesita intervenir en el hombre, pero de manera personal. ¿Sí? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué explico que de manera personal? Bueno, lo voy a explicar más adelante. Pero ¿por qué es que Dios tiene que intervenir de manera personal con cada uno? Hay una parábola, supongo que todos la han leído o la han escuchado por lo menos, se llama la parábola del buen pastor, ¿se acuerdan?
¿Sí? Ok, esta parábola habla de aquel pastor que deja las 99 ovejas en el redil y se va a buscar una que se perdió. ¿Sí? Una. Repito, es la parábola del buen pastor. Está el pastor, está el buen pastor, está contando las ovejas, las ama, las quiere, está preocupado por ellas y de repente descubre que falta una. Sí, trato de explicar esto y me voy a ahorrar una pregunta después. Descubre, al examinar las 99, descubre que falta una. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué Jesús planteó esta parábola en estos términos? Porque lo pudo haber hecho de otra forma. ¿Sí? Jesús la parábola la pudo haber planteado en términos de que habían, no sé, 20 perdidas o 30 perdidas. ¿Sí? ¿Por qué la planteó en los términos de que era una? Les pregunto, si hubieran sido 20 o 30 las perdidas, ¿creen ustedes que ustedes lo hubieran entendido igual? Sin duda alguna no. Lo hizo por una razón. ¿Saben cuál es la razón? Escuchen porque esto es maravilloso. Lo planteó en términos de una, porque para Dios ustedes y yo somos únicos. ¿Sí? Y por eso es que lo plantea en estos términos. Cuando Él habla de esta persona o de esta oveja, lo hizo para que ustedes y yo entendiéramos que aquello que hizo, lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Sí, lo hizo por mí, lo hizo por cada uno de manera personal, aunque es verdad que murió por todos. ¿Sí? Pero como si hubiéramos sido únicos. Es lo que intento decir. A la hora de hablar de lo que Dios tiene que hacer en el hombre, es muy importante que entendamos esto que les voy a decir, o que el hombre entienda esto. Primero, para que Dios pueda intervenir en la vida del hombre, el hombre tiene que entender cuál es su verdadera condición delante de Dios. Y en segundo lugar, cómo le va a dar, cuál es la forma en que el hombre le va a dar la oportunidad a Dios de transformar su vida. El plan de Dios, escuchen, el plan de Dios es que nosotros dejemos de ser lo que por naturaleza somos. ¿Qué es lo que ustedes y yo somos por naturaleza? Por naturaleza ustedes y yo somos un recipiente de todas las estructuras equivocadas, de todo lo equivocado. Pero Dios lo que quiere es que nos convirtamos en un recipiente de la verdad de Él. ¿Sí? Recuerden, todo este tiempo, todos estos minutos que invertimos al empezar cada una de estas enseñanzas tiene un propósito. Necesito que vayan reteniendo todos estos elementos que les estoy dando, porque ahorita los junto todos y todo va a tener sentido. ¿Sí? Repito, el plan de Dios es que nosotros dejemos de ser lo que por naturaleza somos y nos convirtamos en un recipiente de la verdad de Él. Vuelvo al contexto, el pasaje dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? De eso estoy hablando. Él quiere convertirnos en un recipiente de la verdad. ¿Sí? Ok. Y dejemos de ser un recipiente de toda esta estructura equivocada. Ok, bueno, vamos a ver varios detalles importantes sobre este tema. Vamos a leer el versículo 31 primero, Rógelo, ahora sí, para entenderlo bien. Pero voy a hacer una trampa, voy a hacer trampa. Me voy a ir al último versículo, al versículo 59. No se pueden poner los dos juntos, ¿verdad? Ok, bueno, primero el 31 y luego el 59. ¿Por qué tenemos que leer el versículo 59? Porque si no, no vamos a entender bien este pasaje. No vamos a entender bien esta parte del pasaje. Este capítulo 8, les recuerdo, es un capítulo crucial. Yo no sé si ustedes le han dado seguimiento a la enseñanza, pero es muy importante porque es uno de esos momentos donde Jesús se va al corazón de la doctrina. ¿Sí? Vamos a ver cosas que son fundamentales. Cuando hablo de doctrina me refiero a un cuerpo de verdades que son las que sostienen todo lo que ustedes creen.
¿sí? Verdades y enseñanzas. Cuando hablo de doctrina me refiero a esto. Y en este pasaje Jesús entra, se sumerge al corazón de una de las enseñanzas más importantes de este cuerpo de verdades o de esta doctrina que Dios quiere que ustedes y yo entendamos. Lo que intento decir es que hay muchas verdades muy importantes en todo el pasaje, ¿sí? Por eso todavía no hemos abandonado o no hemos terminado de estudiar este capítulo 8. Lo que pasa es que, como se han dado cuenta, una verdad toca otras verdades y hay que estudiarlas todo, por eso hay que entenderlas todas. Así es que, para entender bien lo que dice el versículo 31, tenemos que ver inevitablemente el versículo 59. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Estos dos versos describen una parte del auditorio que está escuchando a Jesús. ¿Ok? ¿Quiénes son? Bueno, primero leámoslo, por favor, Robert. Primero el 31 y luego el 59, sí. Dijo entonces Jesús... Presten atención, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, cuando ustedes leen esto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Todos ustedes y yo, al leer esto, inmediatamente pensamos, este auditorio que acaba de creer en él, acaba de nacer de nuevo, ¿cierto? Pero no es así. ¿Qué dice el 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Exacto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién es este auditorio que está escuchando a Jesús? Se los voy a decir. Son las personas que, a diferencia de otra parte del auditorio, es un auditorio un poco diverso, ¿sí? Hay una parte del auditorio, esta de la que estamos hablando, que dice el versículo 31 que creyeron en él, porque dice, y dijo Jesús a los que habían creído en él, ¿sí? Esta parte del auditorio es la parte que ha seguido a Jesús o que está rodeando a Jesús, y son una parte del auditorio muy especial. ¿Por qué? Porque estos ya se dieron cuenta que Jesús no puede ser una persona normal, no es una persona cualquiera, no es alguien más, ¿sí? No es uno más del montón. Ellos acaban de darse cuenta que nadie puede hacer lo que Él está haciendo. Nadie puede hacer lo que Él ha hecho. Es más, nadie, dice versículos antes, en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Cuando uno de los centuriones dijo, o hablaba con los ancianos, dando cuentas de por qué no lo habían llevado preso, uno de los centuriones le dijo a los sacerdotes, a los líderes, les dijo, jamás hombre alguno ha hablado como él, jamás, ¿sí? Entonces este auditorio ya empezó a ver todos estos detalles, ya se dieron cuenta que no es un hombre normal, ya se dieron cuenta que nadie hace lo que él ha hecho, ya se dieron cuenta que nadie ha hablado jamás como él está hablando. Ya se dieron cuenta que él ha rebatido, ha testificado, lo han acusado, le han dicho o lo han tratado de pecador, le han dicho que él está conduciendo al pueblo a la perdición, y todo este tipo de cosas, todos estos argumentos, Jesús los ha destruido. ¿Sí? Así es que este auditorio en particular ya saben que él no es un hombre cualquiera. ¿Sí está claro? Esta gente que se describe aquí es la gente que ha creído, pero presten atención porque aquí este detalle es muy importante. Es la gente que creyó como muchos de ustedes y yo creímos antes. ¿Sí? Es la gente, este auditorio es la gente que ha creído como muchas personas o como muchos hombres en la vida han creído. ¿A qué te refieres, Alex? Creer no de la forma correcta. Han creído en Cristo de una manera intelectual. Han creído en Cristo de una manera religiosa. Han simpatizado con el personaje. Pero no han creído de una forma personal. ¿Sí está claro?
Cuando hablamos de conocer a Cristo de una forma personal, hablamos de alguien, escuchen, a quien hemos invitado al corazón. Esto es vital. Recuerden, ¿por qué estamos dando esta vuelta tan larga y tan enorme? Porque les dije que muchas veces ustedes y yo no sabemos plantear de la forma correcta el plan de salvación con la gente. ¿Sí? Y la gente, para convertirse, tiene que entender lo que está haciendo. Es necesario entender lo que estoy explicando. Cuando ustedes y yo hablamos de conocer a Cristo de una forma personal, hablamos de alguien a quien hemos invitado al corazón. Escuchen, hablamos de alguien a quien ya conocemos. ¿Sí? No lo he visto físicamente. No se trata de conocerlo físicamente, pero cuando digo que lo conocemos es porque sé lo que ha hecho en el corazón. Sé lo que ha hecho en mi corazón. Sé lo que hace cuando Él entra al corazón de un hombre. ¿Sí está claro? Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de muchos, de cientos. Es más, cuando digo que hay que invitarlo al corazón, que lo conozco porque está en el corazón y porque ha cambiado mi vida, digo que lo conozco porque también sé lo que le puedo pedir. Sé qué le puedo pedir y sé que no. Sé cómo es Él, no porque lo haya visto, sino porque a través de la Biblia, todo lo que la Biblia enseña nos permite ir entendiendo, dándonos una imagen de lo que Él es. ¿Sí? ¿Sí está claro? Les estoy hablando, quiero decir que lo que les estoy tratando de explicar es que lo conozco porque ha cambiado mi vida. ¿Sí? Así como la vida de ustedes. Y cuando decimos que lo conocemos de esta forma, entonces hay algo que surge instantáneamente, la necesidad de darlo a conocer a otros, para que todos los demás lo conozcan como ustedes y yo lo hemos llegado a conocer, o para que los demás lo puedan conocer. Pero cuando hablamos de conocer a Cristo, hablamos de algo que es completamente distinto a esta simple simpatía con un nombre o con un personaje histórico. Yo no estoy hablando de esto, no estoy hablando de esta simpatía, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una filosofía, no estoy hablando de un concepto, no estoy hablando de simpatizar con este personaje. Estoy hablando de conocerlo personalmente. No estoy hablando tampoco de actitudes a favor de él. ¿Sí? Ok, bueno, y esto posiblemente ustedes y yo, como a mí me pasó, estas actitudes o simpatizar con este personaje fue porque simplemente era el centro de una de las religiones más importantes en este país, ¿sí? O porque puede ser la luz, debido a la luz o a la información que ustedes y yo heredamos de la religión que practicaron nuestros padres, o de la fe que predicaron o practicaron nuestros padres, aunque yo debo confesar, yo, no sé ustedes, yo siempre supe, nunca tuve la menor duda de lo que él representaba y lo que él podía hacer. ¿Sí está claro? Creo que todos sabíamos lo que este personaje podía representar para nuestra vida, pero conocerlo, nunca. ¿Sí? Conocerlo, nunca. ¿Cuál conocerlo? No sé ustedes, pero mi vida en la práctica hasta mis 26 años era completamente ajena a este personaje, a cualquier relación con Dios. Es más, yo no sabía que se le podía conocer. No sabía, como ahora lo entiendo, que se podía establecer una relación personal con Él, que podíamos conocerlo de la forma en la que hoy intentamos conocerlo. Y esto es maravilloso. Así es que cuando oímos esta expresión del versículo, creer, si ustedes leen el pasaje completo, si ustedes lo leen con atención, se van a dar cuenta de que en realidad no creían. ¿Por qué? ¿Por qué no creían? Cuando ustedes leen este pasaje, ya lo vamos a explicar, cuando ustedes leen, repito, hay palabras claves, por ejemplo, creer, permanecer y discípulos, ¿sí? O discipular. Recuerden que discipular es
seguir a Jesús. Seguir, alguien que sigue. Discípulo es alguien que sigue. Cuando ustedes leen este pasaje, por ejemplo, vamos al 31, Roger, un momento. Dice, dijo entonces a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando ustedes leen detenidamente este pasaje, ustedes se van a dar cuenta de que Jesús afirma las cosas más importantes que un hombre debe entender para poder establecer esta relación personal con él. ¿Sí? En un renglón, en un par de renglones, allí está contenido todo lo que un hombre debe saber para poder establecer una relación personal con Él. Y no solamente para saber cómo relacionarse con Dios, sino que además el pasaje habla de otros elementos que son de paso maravillosos, que surgen de una correcta relación con Dios. ¿Como cuál? Como el hecho de convertirse en un discípulo. ¿Sí está claro? Pero esta gente de este auditorio, que es llamada aquí creyente, ¿sí? En el fondo no lo son. En el fondo no lo eran. ¿Por qué? Porque cuando ellos entendieron, y aquí viene la explicación, cuando ellos entendieron lo que realmente significaba ser un creyente, esas personas tomaron piedras e iban a apedrear a Jesús. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque una vez más, como lo van a ver muchas veces, Jesús se presentó como Dios. ¿Sí? Y les dijo que Él era Dios. Y esto no les gustó. Es más, ellos empezaron a argumentar que ellos conocían a Dios, que eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham. ¿Sí? Versículos más adelante ustedes pueden seguir la historia y se van a dar cuenta de esto. Ellos pensaban, como muchos de nosotros pensamos, yo recuerdo que yo pensaba que iba a abrir mis ojos en el cielo un día solamente por practicar la religión que practicaba, y lo daba por sentado. Es más, yo me burlaba de los demás que practicaban otras religiones, porque yo sabía que estaban equivocados, nunca tocaban una Biblia, no vivían de la forma correcta, y yo se suponía que sí. ¿Sí? Ellos pensaban que conocer a Dios, estos que se decían ser hijos de Abraham, pensaban que conocer a Dios era el resultado de algo, escuchen, de algo que tenía que ver con genética. ¿Sí? Era algo que se obtenía genéticamente, como si esto fuera posible. Que por el simple hecho de tener sangre judía, ¿sí? Por el solo hecho de que ustedes tuvieran, o de que ellos tuvieran una ascendencia judía, ya tenían una relación con Dios. ¿Sí? Y esto, se lo voy a decir y aclarar de una vez, esto jamás ha ocurrido de esta forma. Esto no es así, no funciona así. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, porque lamentablemente allá afuera, en medio de las iglesias tradicionales, que es todavía más doloroso, se maneja de una forma diferente. Escuchen esto. Un verdadero creyente comparte primero con sus hijos y con su familia la decisión que tomó. ¿Sí está claro? Todos los que hemos tenido la oportunidad de ser padres, hacemos hasta lo imposible por buscar las oportunidades para compartir con nuestros hijos cómo llegar a ser un verdadero creyente. ¿Sí está claro? ¿Cómo llegar a ser un verdadero creyente? Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque esto no se hereda. ¿Sí está claro? Esta decisión, la salvación, no es algo que yo pueda heredar. No es algo de lo que yo, por solamente yo ser creyente, mis hijos ya van a ser creyentes. Esto no existe, no funciona así. Aunque yo le haya enseñado a mis hijos, como todavía lo hago, desde niños han tenido la Biblia en sus manos, han leído, han orado, todos juntos, todo esto, pero esto no los exenta, escuchen, no los exenta de tener que tomar una decisión personal con Él. No los exenta, no los libra de tener que tomar una decisión personal en relación a Jesucristo. Tienen que tomarla, y creo que ya lo hicieron, pero no los libra de tener que tomar
esta decisión. Así es que las mismas personas que están simpatizando con él, cuando él los invita, cuando Jesús en la escena los invita a esta realidad de lo que verdaderamente tienen que aceptar y de lo que verdaderamente tienen que creer, entonces ellos, escuchen, no solamente deciden rechazarlo, sino que además deciden apedrearlo. Alex, y la pregunta del millón, ¿por qué no lo apedrearon? ¿Por qué no pudieron apedrearlo? ¿Qué dice Roger del 59? Para que vean cómo se les escapó. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Sí? ¿Por qué no lo apedrearon? Porque a Dios nadie lo puede matar. ¿Sí? Y ya voy a explicar esto. Esta escena, cuando ustedes examinan esta escena, me refiero a todos estos intentos donde los judíos quisieron matar a Jesús. Esto se repite varias veces, esta escena se repite varias veces en los evangelios. Es decir, Jesús hablando, pero era solo cuando hablaba de un tema. Cuando Jesús hablaba de su deidad, cuando él hablaba o se manifestaba como Dios, ¿sí? No como un hombre o como un profeta. Cuando él hablaba de su deidad, es decir, cuando él hablaba de que él era Dios, la gente tomaba piedras para apedrearlo. Pero nunca lo pudieron hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque nadie podía quitarle la vida. Ok, voy a llevarlos a una escena. ¿Se acuerdan la escena de Pilato? ¿Se acuerdan cuando Jesús está enfrente de Pilato? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la frase de Pilato? Cuando Pilato le dice, ¿no sabes que tengo poder para quitarte la vida? ¿Se acuerdan? ¿No sabes? Es más o menos la expresión, ¿no sabes que tengo poder para quitarte la vida? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? Jesús le dijo que él no tenía ningún poder. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, más bien, no tendrías ningún poder si no te fuere dado del cielo. Escuchen, porque esto es conmovedor. Lo que Jesús quiso decirles es esto: estoy en tus manos. Pilato, le dijo Jesús, Pilato, estoy en tus manos porque ha sido la decisión de mi Padre. Solamente por esa razón estoy en tus manos. Estoy en tus manos porque mi Padre tomó la decisión de ponerme aquí, pero a mí mi vida nadie me la quita. Es más, cuando ustedes revisan el capítulo 10, no el 8, sino el 10, y se van un poco más adelante en el 19, Jesús dice estas palabras. Jesús dice esto: yo de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla, para ponerla y para volverla a tomar. ¿Se acuerdan? Ok, así es que Él no iba a morir. Lo que intento decirles es que Jesús no iba a morir antes de tiempo y nadie iba a tomar su vida más que el que había decidido entregarla. ¿Quién decidió entregar la vida de Jesús? El Padre. ¿Sí? Y escuchen, el Padre entregó la vida de su propio Hijo. Escuchen esto, porque a mí esto me impacta. Él no murió en manos de los romanos o a manos de los romanos. ¿Sí? Presten atención a este detalle, porque esto es muy importante. Jesús no muere a manos de los romanos. Es decir, los romanos lo mataron, pero no por la voluntad de los romanos. ¿Sí? Él murió en manos de su Padre. En manos de su Padre. Su Padre fue el que lo juzgó y su Padre fue el que lo castigó. ¿Sí está claro? Pero cualquiera diría, bueno, Alex, eso sí está... O sea, ¿cómo que el Padre? Voy a aclarar algo. El Padre no lo juzga ni lo castiga quitándole la vida porque tuviera algo contra su Hijo. Eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Él no fue juzgado ni castigado por su Padre porque tuviera algo contra su Hijo o contra Él. Lo hizo porque era la única forma de otorgarnos el perdón. No existía otra forma. Solamente esa era la única
forma, no había otra forma. Es decir, Él, Jesús, aceptó pagar por ustedes y por mí. Y les voy a contar otra cosa, a quien el Padre vio realmente en aquella cruz, no fue a su Hijo. ¿Saben a quién fue? ¿Saben a quién vio? Él vio a cada uno de nosotros. Voy a intentar explicar esto. Lo castigó, el Padre castigó al Hijo en aquella cruz, como hubiera tenido que hacerlo durante toda la eternidad si nosotros no hubiéramos aceptado al Hijo. ¿Sí está claro? Lo voy a decir de otra forma. Lo que Jesús sufrió en esa cruz es lo que ustedes y yo hubiéramos tenido que sufrir por toda la eternidad si no hubiéramos aceptado el pago de nuestra deuda que Él hizo. O acepto que Él pague, o yo pago por toda la eternidad mi maldad. ¿Sí está claro? Así es que en este pasaje, esta gente no son verdaderos creyentes. Y a mí me preocupa, ¿saben por qué? Porque esta historia se repite. Una y otra vez la historia se repite. Pasan los siglos, pasan las generaciones y esta historia se repite. Ustedes no tienen, ¿qué quiero decir? Ustedes no tienen una idea de cuánta gente en el mundo. Es más, se calcula que alrededor de más o menos unos 1.500 millones de personas. Somos casi 8.000 millones hoy. ¿Sí? 8.000 millones. Y se calcula que de esos 8.000, más o menos 1.500 millones de personas en el mundo profesan ser cristianos. Posiblemente hoy sean un poco más. ¿Sí? Pero en realidad, ser cristiano es más que pertenecer a una religión que se dice cristiana. ¿Sí? Ser cristiano es el resultado de una decisión en la que ustedes y yo aceptamos el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo. ¿Sí? Es eso lo que nos convierte en cristianos. Es cuando ustedes y yo aceptamos que Él entre a vivir al corazón. Es cuando ustedes y yo aceptamos establecer una relación personal con Él, que Él viva en mi corazón. Es cuando ustedes y yo aceptamos que Él se convierta en el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Y es en estos términos, y solamente en estos términos, como Dios entra a vivir al corazón de una persona. Y esa persona se convierte en un creyente. De otra manera, no podemos ser creyentes. No existe otra forma. No existe. Cuando la Biblia habla acerca de la puerta estrecha, habla precisamente de esta verdad. Esto que acabo de decir es la verdad única de la salvación. Solamente hay una verdad, Jesucristo. ¿Sí? Así es que hay mucha gente que simpatiza y que tristemente cuando les hablamos de Cristo, tristemente piensan que les hablamos de alguien para quien ellos es algo conocido, ¿sí? O simpatiza con él, pero cuando leen la Biblia se dan cuenta de que no saben absolutamente nada acerca de él. Y es solo, escuchen, por eso es tan importante, lástima que hoy no llegaron la mayoría. Es solo cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios, cuando se dan cuenta que no sabían nada acerca de Jesucristo. No hay otra forma. Con esto en mente, vamos a entender ahora, o entendemos lo que Jesús les está tratando de decir, o lo que Él está diciendo. Voy a citar otra vez el versículo. Dice, si ustedes quieren verdaderamente seguirme, si verdaderamente ustedes quieren seguirme, porque eso es lo que quiere decir la palabra discípulo, el que sigue, para seguirlo, la condición es esta. Para seguirlo, la palabra de Dios tiene que permanecer en el corazón. No hay otra forma. Esto es lo único que nos identifica verdaderamente como creyentes. ¿Sí? Voy a decirles algo. Cuando una persona escucha el mensaje de salvación, cuando una persona escucha esta propuesta que Dios tiene o que Dios le hace al pecador,
la persona está siendo presentada delante de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo escuchamos por primera vez, en mi caso hace ya 21 años, cuando yo escuché este mensaje, mi vida, mi corazón, mi mente fue puesto delante de la palabra de Dios. Cada vez que alguien escucha el mensaje de salvación, su corazón es expuesto a la palabra de Dios. ¿Sí está claro? Le es presentada la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque es la única herramienta que Dios usa para salvar a los hombres. No existe otra forma. Es el único instrumento que Dios va a usar para que ustedes y yo podamos ser hechos una nueva creación. Así es que cada vez que ustedes oran por alguno de sus familiares o las personas que ustedes aman, compañeros de trabajo, amigos, no sé, familiares, cuando ustedes oran por ellos, Dios empieza a trabajar en el corazón de la persona. Dios empieza a rodear de circunstancias la vida de esta persona de tal forma que llega un momento en donde la palabra de Dios le es presentada. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es el único instrumento que Dios usa para lograr hacer que una persona nazca de nuevo. No hay otra forma. No existe otra forma. La única forma en la que una persona puede ser hecha una nueva creación es a través de la Biblia. La Biblia dice que ustedes y yo volvemos a nacer a través de esta maravillosa semilla. Y voy a usar este concepto de semilla. A ver, fue la única que se me ocurrió. Espero que ustedes lo entiendan tan bien como yo. Vamos a hablar de la palabra de Dios como una semilla, ¿sí? Esta maravillosa semilla que es, repito, la palabra de Dios. Esta semilla, por ejemplo, ubican ustedes las semillas por ejemplo, de una papaya. ¿Han visto ese montón de semillas de papaya? Esas semillas que ustedes las cogen y las botan y las tiran. Les voy a decir algo. Ustedes no saben la cantidad de vida que están tirando a la basura en una semilla. ¿Sí? Cada una de estas semillitas tiene todas las papayas del mundo. Cada una de estas semillitas de los limones tiene todos los limones del mundo que ustedes se puedan imaginar. Y así las naranjas y así todas las demás frutas. A veces ustedes, bueno, no sé si han sido tan curiosos, pero si no, yo creo que ahora lo van a hacer. Cuando ustedes cogen una de estas cositas en sus manos, ¿sí? A veces ustedes se ponen a meditar y dicen, ¿cómo es que en esta semilla, cómo es que en esta cosa tan pequeña, tan menospreciable, ¿sí? A ver, yo sé que el ejemplo es malo, pero intento conectarlos con lo que vengo. Les estoy diciendo que no existe forma alguna de que una persona vuelva a nacer o nazca de nuevo, si no es a través de la Biblia. Lamentablemente, y lo confirmábamos hace un rato, hoy en las iglesias es la Biblia lo que menos se usa. Y ya ni hablar del plan de salvación, es lo que menos se predica. ¿Por qué? Porque lo que se hace es tratar de entretener a la gente, tratar de retener a la gente. ¿Sí me explico? No predicar el Evangelio. Eso ya pasó de moda. Así es que estamos comparando la Biblia con una semilla, la semilla de la palabra de Dios. Ahora sí, vuelvo. Cuando ustedes toman una semilla en sus manos, cuando ustedes ven aquella cosa tan aparentemente menospreciable, ustedes, no sé si se lo han preguntado, pero pregúntenselo, háganse esta pregunta: ¿cómo es posible que en esto haya o esté contenido todos los elementos de un árbol? Toda la estructura interna de un árbol está contenido en una semilla. ¿Sí me explico? En México, me hablaban de México, en México hay muchos ríos que son subterráneos. Y hay lugares donde los árboles, fueron sembrados árboles encima de estos
cauces de ríos subterráneos, y algunos de ellos, o todos los que fueron sembrados en estos lugares, llegaron a ser hoy tan altos que son más altos que algunos edificios de apartamentos. ¿Sí? Pero esto ocurrió por una razón, porque constantemente están siendo regados o irrigados por estas aguas subterráneas. Constantemente. ¿Sí? Todos los días, no hay un día en que esto no ocurra. Y esto es impresionante porque si ustedes se ponen a pensar en lo que está contenido en esta semilla, dentro de esta información que está en la semilla está todo lo que tiene que ver con este sistema capilar que lleva el agua desde las raíces hasta la última hoja de arriba. ¿Sí? Todos los días, a toda hora. No hay una hoja a la que no llegue el agua. ¿Sí? Y toda esa información, toda esta información de operar este árbol, toda esta estructura interna, toda esta información está contenida en una simple semilla. ¿Sí? La palabra de Dios, lo que intento decir es que la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, puede estar en 1, 2 o 3 versículos. ¿Sí me explico? Yo les podría decir, incluso si nos pusiéramos muy estrictos, que hasta en un solo versículo podría estar toda esta información contenida. ¿Sí? Claro, no cualquier parte de la Biblia tiene exactamente o presenta exactamente este propósito de llevarnos a volver a nacer o esta necesidad de invitar a Jesús al corazón. No todos los pasajes lo presentan de una forma tan clara, pero hay ciertos textos o ciertos pasajes como este que estamos viendo que sí demuestran la necesidad de invitar a Jesús al corazón o de establecer una relación personal con Dios. ¿Sí está claro? Muestra lo que Dios quiere que haga y además no solo lo que Él quiere que haga, sino también cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Todo. De tal forma que Dios no dejó nada a la deriva. Nada al ingenio del hombre. Todo está claro. En este libro Dios dejó establecido todo lo que Él quiere que hagas y cómo quiere o cómo debe el hombre hacerlo. Todo nos lo enseña. Así es que, detrás de qué voy de esto, en el momento en que ustedes siguen o empiezan a seguir las instrucciones de la palabra de Dios, cuando hablo de seguir las instrucciones, me refiero a creer lo que aquí dice. ¿Sí? Cuando hablo de seguir instrucciones, estoy dando por sentado que ustedes creyeron lo que están leyendo, apropiaron lo que están leyendo. Lo voy a decir de otra forma, asimilaron, se alimentaron o se nutrieron de lo que están leyendo. En ese momento, cuando ustedes siguen o creen o hacen lo que entendieron, entonces la palabra que ustedes creyeron entra al corazón. Sí, no se pierdan. Y en ese momento ustedes y yo empezamos a convertirnos en un recipiente de esta extraordinaria verdad. ¿Sí está claro? En ese recipiente es donde se encuentra nuestra nueva vida. En ese recipiente que es nuestra nueva vida o nuestro nuevo ser, vamos a empezar a experimentar cosas. Vamos a empezar a experimentar, por ejemplo, que la palabra de Dios no solamente nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Hoy somos salvos. Fuimos perdonados incondicionalmente. Vamos para el cielo. Nos dieron vida eterna. ¿Sí? Y vamos a pasar la eternidad con Dios en el cielo. Pero no solamente, la palabra de Dios no solamente nos llevó a volver a nacer, sino que esto es lo que, cuando ustedes la empiezan a leer y a asimilar, se dan cuenta que esto es lo que ustedes y yo empezamos a necesitar. Es lo que ustedes y yo empezamos a desear. Es lo que ustedes y yo empezamos a anhelar. ¿Sí? Esto que está aquí, su palabra, es lo que empieza a nutrir nuestra relación con Él, a alimentar o a impulsar nuestra relación con Dios. ¿Sí? A desarrollar nuestra relación con Dios. Es más, vamos
va aumentando nuestra capacidad, nuestra capacidad para comprender esta relación que hemos establecido con Él. Ya no es solo, ¿a qué me refiero? Ya no es solo aquella información que un día leímos o que alguien nos contó. No, ya no es solamente eso, ya no es algo que pasó por mi cabeza, ya no es algo que solamente escuché un día, ya no es algo con lo que solamente simpaticé un día. No, ahora se convirtió en mi vida. ¿Sí? Ahora es vida, ahora está vivo. ¿Sí? Ok, ahora lo que intento decir es que ahora la realidad de Dios es una verdad en mi vida. Dios empezó a transformar mi vida a partir de aquel momento. Cuando ustedes aceptan a Cristo, ustedes se convierten en un recipiente de la palabra de Dios. Y ahora, estando en Cristo, escuchen, la palabra de Dios tiene que permanecer en ustedes. ¿Sí? Esto significa guardar su palabra, memorizarla, meditarla, apropiarla. Eso es permanecer en su palabra. No existe forma de convertirse en un discípulo si yo no permanezco, si yo no guardo, si yo no memorizo, si yo no apropio. No existe forma. ¿Y cómo debo permanecer o en qué sentido? Voy a tratar de explicar esto. No sé si lo voy a lograr. Cada cosa que ustedes lean, escuchen, cada cosa que ustedes vayan entendiendo, cuando ustedes abren sus Biblias y ustedes saben que Dios les habla en un área en particular, a eso me refiero con cada cosa que vayan entendiendo. ¿Sí está claro? Cuando ustedes lean y entiendan, cuando ustedes vean la necesidad de que algo que leyeron se lleve a cabo en sus vidas, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Cuando ustedes se den cuenta de esto, entonces díganle a Dios que lleve a cabo eso en sus vidas. No intenten hacerlo ustedes. Solamente díganle a Dios que la lleve a cabo, que eso que la palabra de Dios les está diciendo, Él la lleve a cabo en sus vidas. Y ustedes van a empezar a descubrirse como nunca antes se descubrieron. ¿Cómo? Como seres espirituales. ¿Sí? Se van a empezar a descubrir viviendo de acuerdo a una información espiritual que viene contenida en la semilla. ¿Sí? Ok. Y se van a descubrir andando o caminando o avanzando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice o dicta o dictamina. ¿Sí está claro? De tal manera que muchas veces yo voy a volver a ver la vida de Roger y voy a poder leer la Biblia en su vida. ¿Sí? Yo voy a poder ver la vida de Gravy y voy a poder ver o leer algunos versículos en su vida. ¿Sí está claro? Así es que, ¿y cómo? ¿Cómo voy a poder yo leer la Biblia o leer pasajes en la vida de aquella persona? Es muy sencillo, a través de sus actitudes, a través de sus reacciones. ¿Sí? Vamos a empezar a ver cómo la palabra de Dios cobra vida en el corazón de algunos, porque lamentablemente no es en el de todos. Así es que el verdadero discípulo es el hombre que ha vuelto a nacer y está siguiendo a Jesucristo, pero ese verdadero discípulo no es una persona que simpatiza. ¿Sí está claro eso, verdad? Es una persona transformada. Es completamente diferente. Algunos me dicen, Alex, yo le entregué mi vida a Cristo hace X, pero no ha pasado nada. No, tiene que volver a nacer. ¿Sí? Es un genuino creyente, es una persona a la cual Dios le cambió la vida. No existe el famoso nuevo nacimiento sin un cambio de vida, y es lo que voy a intentar explicar. Así es que el hombre que ha vuelto a nacer, repito, y está siguiendo a Jesucristo, no es solo un simpatizante, no es solamente alguien que simpatiza con este personaje, es una persona transformada,
Es una persona que ha sido regenerada, no reformada. Son dos cosas totalmente diferentes. Es una persona regenerada. Es una persona donde la palabra de Dios, la realidad de la vida de Dios, ya cobró vida en él. ¿Sí? Es Cristo resucitado en nosotros. ¿Sí está claro? Ok, ¿saben cuál? Lo que intento decir es esto. ¿Saben cuál debería ser la principal preocupación de ustedes y la mía de ahora en adelante en esta relación que hemos establecido con Él? Caminar de acuerdo con Él. Eso es todo. Eso es lo único que ustedes y yo, por lo único que ustedes y yo deberíamos preocuparnos. Debería ser la constante en nuestras vidas desde aquel día en que lo invitamos al corazón. Alex, la pregunta del millón, porque yo vi que algunos quisieron levantar la mano, pero no los voy a dejar. La pregunta, ¿tú lo has hecho? ¿Lo has hecho de manera absoluta? Porque cabe la pregunta, ¿o no? ¿Sí? ¿Has obedecido de manera absoluta desde el día en que te convertiste? ¿Has permanecido y guardado su palabra desde el día en que te convertiste? No. Y los voy a liberar en este momento. Como cualquier ser humano, escuchen, como cualquier ser humano, yo he tenido que ir aprendiendo, al igual que ustedes, a ir caminando en esta relación con Dios. ¿Sí? He tenido que aprender a cómo caminar en esta relación con Dios. Porque sin duda alguna esto hay que aprenderlo poco a poco. La Biblia nos ha llevado poco a poco a entender y a madurar y a crecer en esta relación con Él. Y hoy, eso sí, hoy sigue siendo la experiencia más maravillosa. Verlo a Él trayendo victoria sobre mi vida. Verlo a Él venciendo mis tendencias y debilidades. ¿Sí? Esa sigue siendo la experiencia más maravillosa. Tener al alcance esta semillita, la palabra de Dios y esta parte de ver la vida de Cristo desarrollándose en la mía. Esto ha sido maravilloso. Ahora, la pregunta, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando su palabra, cuando la palabra de Él se convierte en parte de nuestra vida? Hasta ahora llego, versículo 32. ¡Qué barbaridad! Me tomó 50 minutos llegar hasta aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y se me adelantó. Ok, cuando ustedes y yo apropiamos la palabra de Dios y la palabra de Dios se convierte en parte de nuestra vida, entonces finalmente se cumple lo que el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿cuál verdad? Se las voy a contar la próxima semana. ¿Sí? Quedé cansado, quedé agotado. ¿Sí? Pero vamos a ver cuál es la verdad de la que habla este verso. ¿Sí? Y es muy importante, lo que viene es extraordinario. Así es que los invito a que vengan la próxima semana. No lo quiero hacer porque me queda más de la mitad de la enseñanza de esta noche y la verdad no voy a correr. ¿Sí? Así es que vamos a quedar aquí y vamos a dar gracias para terminar la reunión. Así es que vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Tu palabra enseña que cualquier cosa que hagamos por ti, para ti y en tu nombre, no es en vano. Y lo que esta tarde nos has dado la oportunidad de enseñar, de recordar para algunos, de aprender para otros, esto que hoy escuchamos, que ha sido de por demás maravilloso y extraordinario, esto solamente tiene un propósito en nuestra vida, y es ir creciendo en el conocimiento de esta verdad para vivir la vida que tú finalmente quieres que vivamos. Vamos a aprender que esta verdad
esta verdad que vamos a conocer, que nos hace libres, finalmente nos harás libres para vivir como tú siempre planeaste que viviéramos. De paso, vivir de esta forma es la única forma en la que tú sabes que vamos a disfrutar nuestras vidas. Así es que te agradezco por lo que nos estás dando la oportunidad de entender. Y te agradezco por lo que nos estás dando la oportunidad de afirmarnos. Gracias por ser un Dios tan cuidadoso, tan detallista. Es maravilloso ver cómo nos tomas de tu mano y nos haces entender con detalles, con un lujo de detalles, quizás como posiblemente muy pocas otras personas lo logran hacer. Así es que te doy las gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este proyecto y te agradecemos que hayas guiado todos los detalles y ahora te pedimos por favor que nos permitas pasar este tiempo de la noche y que nos lleves de regreso a casa con bien y prepares nuestro corazón para lo que vamos a ver la próxima semana. Por favor, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.